Tengo en la línea al excomisionado Francisco Javier Acuña, fue presidente del INAI también. Gracias por tomarme la comunicación. Francisco, muy buenos días, ¿cómo estás? Luis, como siempre, pero no contento porque debemos estar preocupados mucho los ciudadanos, porque un instrumento fundamental para la sintonía democrática de este país está varado en lo que podemos llamar, y ya lo has dicho tú con toda con toda sinceridad y muy bien dicho, está varado en una inoperancia sustantiva, podemos decir, porque para lo principal que debe funcionar, que es para resolver el derecho de fulanito, perenganito y manganito, que es cuando bien lo dijiste, tropieza con la barrera cada vez más fuerte de una administración pública que niega prácticamente ya como deporte sistemático casi todo lo que se le pide o se le reclama de información. Entonces es cuando ya el INAI interviene y resuelve, como bien lo dijiste, en sesiones de pleno. Pero mira, Luis, aquí hay que decirle a las cosas como son. En 2016, cuando se renovó la Ley Federal de Transparencia Primigenia, la primera que hubo, que fue en 2002, para iniciar su vigencia en 2003, apenas estamos hace 20 años de esta historia. En 2016 los legisladores se equivocaron, le pusieron muy alta la tranca a la función de los plenos del INAI y subieron a 5, lo que tendría que ser de 4. Los órganos colegiados deben operar con mayoría, porque puede pasarle a cualquiera de ellos cualquier cosa para llegar a la sesión. Tiene además siempre la ventaja que el presidente o presidenta puede ejercer el voto de calidad cuando hubiese empate. Entonces, fue una absurda decisión haber puesto en la ley que tendría que sesionar por lo menos con 5, muy alta la tranca. Y lo estamos viviendo ahora, que también están ocurriendo cosas que no estaban previstas en la imaginación, ahí sí, en la imaginación democrática. ¿Por qué? Porque los organismos estos autónomos están compuestos en sus plenos por integrantes que su mandato es escalonado, porque no conviene que todos sean nombrados el mismo día. ¿Por qué? Porque se la deben de muchas maneras, otras, o como sea, a quienes ejercen el poder, a quienes los nombran, a los senadores y sus grupos parlamentarios, pero indudablemente al Ejecutivo, al que hace poder, que puede, como ya lo vimos esta vez, hábilmente el presidente vetar para, tristemente, fastidiar el asunto de un acuerdo parlamentario. Dime algo, Javier. ¿Qué podemos esperar? Aquí estamos platicando con Francisco Javier Acuña, excomisionado presidente del INAI. ¿Qué podemos esperar aquí? No creo, ojalá que me equivoque, pero pues, la neta no parece que vayan a nombrar a los comisionados faltantes de aquí a los días que le quedan al periodo ordinario. En una de esas pasa y bueno, pues ya se acabó la historia y seguirá siendo operante. Pero, ¿qué pasa si no los nombran? O sea, no creo que convoquen periodo extraordinario. O sea, el INAI tampoco lo pueden desaparecer, ¿no? O sea, constitucionalmente tendrían que moverlo. No. O sea, vamos a tener ahí algo que no jala. Se queda varado, como dije, para una parte determinante de su función. Sigue haciendo 1000 cosas. El INAI no cerró la cortina, mis excompañeros están en una actividad como la veníamos haciendo desde hace mucho, desde que el INAI ha venido posicionándose y cada vez más llegando a la sociedad. Pero sí está varado y debe preocuparnos. Pues mira, una solución, una esperanza era que la Corte entrara al quite, remediara. Todavía no perdemos o no se pierde esa esperanza, porque naturalmente, pues bueno, lo que se pretendía eran 2 cosas. Primero, que se admitiera la controversia constitucional, porque pues esa controversia es un asunto que la Corte va a resolver, pero no sabemos cuándo. Claro. La Corte lleva un ritmo, tiene muchísimos asuntos en fila. Entonces, ahí la ministra instructora fue la que fue, me parece, muy severa, muy tajante, desde una interpretación muy rígida, y no les dio la suspensión que pedíamos. Yo todavía fui parte de esa controversia, por eso también puedo hablar, aunque ya no sea comisionado. ¿Y por qué hice la lógica? Para que tú lo digas sin tecnicismo. Pues porque hay una afirmación y una lógica jurídica que dice que tú no puedes pedir algo cuando todavía no se materializa el supuesto que te deja sin capacidades.
Pues sí, pero te pregunto, ¿cómo no íbamos a interponer esa controversia el 17 de marzo, aunque yo me iba el 31, si precisamente al irse el comisionado quinto, que en este caso era yo, sí, ya pues no se ¿cómo iban ellos a interponer el día 1 de abril, que ya estaban en la situación, la propia controversia? O sea, la controversia se tiene que votar en el Pleno. Sí, ahorita ya es muy jurídico el asunto ahí, digo, lo entiendo, Francisco, pero sí ya es súper técnico, ¿no? Muy complicado el tema, pero, o sea, no hay manera, o sea, la Corte ya señala en estos momentos... La Corte va a resolver el fondo del problema, ya. Está latente, pero bien dijiste. Pero no tiene tiempo límite, o sí, o sea, pues puede ser mañana o... límite, se puede llevar un mes o 2 o 3 o más, y el Senado es el que, pues de punto de partida, debió haber puesto esto en sintonía. Primero los senadores no se pusieron de acuerdo, dejaron que 2 excomisionados que terminaron el año pasado no fueran repuestos. No tendría por qué haber pasado esto, porque te digo, la ingeniería constitucional hacía que se tendrían que haber nombrado esos 2, y luego cuando ya terminaba yo, pues bueno, aunque se tardaran con el mío, en mi caso, mi sucesor, pues bueno, podría haber pasado, porque también los acuerdos parlamentarios son complejos, ¿no? El clima en el Senado está cada vez más enrarecido, porque hay un proceso anticipadísimo de sucesión presidencial. Entonces, pues los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues tienen eso les repercute ahí malamente el término de corcholatas o precandidatos ya abiertamente haciendo sus luchas, y eso enrarece los acuerdos, la oposición desarticulada en algunos sentidos o en algunos aspectos, el grupo de Morena quizá dividido, seguramente el coordinador parlamentario Ricardo Monreal le ha dado este asunto capital importancia, pero pues tiene detractores que también han colocado las cosas en otra dirección, pues. Francisco Javier Acuña, pues vamos a seguir de cerca aquí toda esta batalla jurídica compleja, muy técnica en ese sentido, pero pues que hoy nos deja inoperante el instituto. Estaremos muy atentos. Te aprecio mucho que nos hayas tomado la comunicación. Gracias. Todavía cabe que den la sorpresa a los senadores. A ver, digo. Si la dan de aquí al viernes, por decir algo, al 30 de abril, puede todo es posible, ¿no? Remediar. Aunque sí se ve cuesta arriba. ¿Tú tienes fe en ello? Fe. Hay que nunca perderla en democracia. Esperemos que el órgano senatorial reaccione, pero como bien dijiste tú, también somos pues tenemos ya mucha malicia en términos de esperar cosas milagrosas. Un abrazo. Te mando un abrazo, es Francisco Javier Acuña, gracias, es el expresidente del INAI.